Este tema lo vamos a tratar en dos partes, porque para poder entender el papel, qué quiere decir el rol que tiene esta familia cuando posiciona a Dios como centro, lo primero tenemos que entender en el escenario, en el contexto en el cual se sitúa esta familia, y por el otro lado tenemos que entender en qué consiste dicha familia centrada en Dios para poder entender su papel. Entonces son dos cosas, es poder entender el contexto, un escenario social denominado batalla cultural, vamos a dar a conocer en qué consiste ese escenario, y después en la segunda parte vamos a dar a conocer en qué consiste la familia centrada en Dios para poder conocer su papel en este contexto. Bueno, en esta parte yo voy a introducir términos generales con respecto al tema de la batalla cultural, de dónde se contextualiza a nivel global. Y cuando hablo a nivel global, me refiero a todo un trabajo que se ha estado realizando a nivel de civilización, principalmente en la civilización occidental, una civilización que se funda en la antigua Grecia, cuyas fuentes que han nutrido esta civilización podemos ver más Grecia antigua, con toda la filosofía griega clásica, también con todo lo que tiene relación con las tradiciones romanas y principalmente con las tradiciones que son judeo-cristianas. Prácticamente la civilización occidental tiene tres fuentes, una que es Grecia, por el otro lado Roma y por el otro lado Jerusalén. Yo lo quiero hacer mención porque estamos en esta civilización occidental y tenemos que saber para dónde apunta la batalla cultural. Vamos a ver que la batalla cultural es término que trata de muchos frentes de batalla. Vamos a ver cuál es el frente con el cual nosotros estamos adheriendo y estamos trabajando, pero tiene una intención que es de carácter global y principalmente civilizatorio. Se habla de querer tratar de hacer un nuevo orden mundial. Muchos hemos escuchado prácticamente lo que tiene relación con la globalización o el globalismo, el tema de Agenda 2030, la ONU, la OMS, o muchos organismos internacionales que están trabajando al unísono con una agenda y que tiene una intención de poder establecer un nuevo orden civilizatorio. Ahora, para que se pueda lograr ese orden civilizatorio, entendiendo que durante la historia han habido muchas civilizaciones, periodos de tiempo, y se ha asociado mucho que la desaparición de algunas civilizaciones no tan solo ha estado asociada con respecto al tema de los recursos naturales o alguna catástrofe, sino también al declive moral. Hoy en día nos encontramos en pleno siglo XXI en una civilización occidental que ha estado en decadencia, una decadencia de carácter cultural, y eso prácticamente es poder entender que hay una relación directa entre civilización y cultura. O sea, toda civilización que se estructura a nivel de sistema institucional tiene como base la cultura, entendiéndose por creencias, principios, valores, hábitos, tradiciones, estilos de vida, los cuales asientan las bases para que sobre eso se pueda estructurar todos los sistemas a nivel institucional, y eso por supuesto a medida que va perdurando, eso es lo que ya se va tomando el carácter de civilización. Ahora, con respecto al tema de la base cultural, dicha cultura responde mucho a los contenidos que le dan significado a los elementos constitutivos de la cultura. Por ejemplo, los contenidos que le dan un significado a la creencia, contenidos que le dan significado a los valores, contenido que le dan significado en este caso a los principios, las tradiciones. Todo porta un contenido que le brinda significado a dichos elementos constitutivos. Elementos constitutivos me refiero a lo que mencioné anteriormente, creencia, principios, valores. Todos esos son los elementos que constituyen una cultura. Y esos elementos se basan en ciertos contenidos. Y esos contenidos, por supuesto, responden mucho a nuestra forma de ver e interpretar el mundo. Y aquí, por supuesto, muchas de las civilizaciones se han basado sus sistemas culturales, sus sistemas organizacionales, políticos, económicos en general, en base a la forma de ver y de interpretar el mundo. Es muy importante poder entenderlo porque la batalla cultural está muy asociada a un conflicto y una disputa de cosmovisiones, a un choque de cosmovisiones. Y eso responde mucho a la forma de cómo nosotros concebimos y interpretamos el mundo, porque sobre esa forma de ver es el contenido en los cuales se basan nuestras creencias, nuestros principios, nuestros valores, los cuales a su vez rigen nuestras conductas, nuestros estilos de vida y comportamiento. Entonces,
más o menos en términos generales, teniendo este panorama, nosotros podemos ver que nuestra cultura occidental lamentablemente ha ido cayendo en decadencia. Yo voy a tomar como punto referenciar en términos culturales la década de los 60, donde hubieron dos hitos muy importantes en términos de revolución cultural que conllevó a una crisis de valores que tiene relación con el Mayo francés, en este caso, y el Mayo 68, un movimiento contracultural muy grande a mano de intelectuales y estudiantes, y por supuesto la revolución sexual que estuvo en pleno contexto de Guerra Fría en Estados Unidos. Bueno, tanto lo que ocurrió en Estados Unidos y lo que ocurrió en este caso en Francia fueron revueltas de movimientos contraculturales, donde tenían objetivos muy claros de generar una revolución de sistema a nivel cultural. Entonces, eso conllevó a un desafío tremendo a las cosmovisiones, llevó un desafío tremendo a las autoridades, principalmente a las autoridades religiosas y a las autoridades que habían en el seno familiar, en este caso, figura paterna hacia los padres. Hubo un cuestionamiento grande y un desafío grande con estos movimientos. Bueno, el punto es que todos los valores tradicionales que se han ido consolidando durante la historia, en ese periodo empezaron ya a caer en decadencia, a entrar en conflicto, a entrar en confusión. Prácticamente los valores empezaron a relativizarse, a neutralizarse. Entonces, cuando se genera esa crisis de valores en la década de los 60, tomándolo como punto referencial, por supuesto eso empieza a desencadenar otro tipo de problemas que tienen relación con la identidad humana y principalmente a lo que estamos hoy en día con una pérdida total de sentido. Hoy en día la vida no tiene sentido, o sea, podemos ver que el contenido, el cual sostenía la cultura de Occidente, se ha ido degradando hasta poder hoy en día dejarnos en un estado de crisis de valor y que esa crisis de valor ha conllevado una crisis de identidad hasta el punto de no saber quiénes somos. Antiguamente los griegos se cuestionaban en torno a la identidad, al origen, al propósito, pero hoy en día nos estamos cuestionando si somos seres humanos o no, hasta ese punto. Y hoy en día la pérdida de sentido está muy asociada al tema de la pérdida de propósito. Cuando se genera todo esto, hoy en día se habla de un contexto globalizado de posmodernismo o de posverdad. Prácticamente en estos contextos no hay una verdad objetiva, está detrás, que podríamos decir, del mundo de la realidad. El mundo ya deja de ser un mundo inteligible que pueda ser comprendido por medio de la razón. Prácticamente no hay una verdad absoluta y universal. En un periodo de posmoderno se cuestionan los grandes relatos también de las ideologías que llevaron a grandes guerras y genocidios y prácticamente también hoy en día se sitúa el contexto en una era de posverdad, donde prácticamente ya el dato empírico, los hechos verificables, constatables, no tienen reverencia o en este caso relevancia, porque todo lo que hoy en día se construye es meramente subjetivo, interpretativo y en base no a lo que yo pienso y razono, sino en base a lo que siento. Entonces hoy en día se toma como criterio en estos tiempos lo que yo siento y lo que yo interpreto. Acá hay un ejemplo, lo primero que se expande todo esto es en el ámbito cultural y ustedes pueden ver hoy en día el arte, la moda. Si yo veo este cuadro que tengo acá, está ahí a la izquierda, arriba, este rojito, muchas manchas, prácticamente ahí no hay una realidad objetiva, no hay una verdad, una belleza, no hay valores objetivos. ¿Por qué? Porque todo es interpretativo y queda solamente a mi mera interpretación. Yo puedo ver toro, persona puede ver una vaca, otros pueden ver rayas, eso queda prácticamente el valor. Ya no viene dado objetivamente, sino ya viene dado subjetivamente. Eso es lo que quiero llegar. Ustedes pueden llevar que esto lo puedo llevar al extremo hasta el punto que hacia abajo, si ustedes pueden ver, hay una pared en blanco y ahí la gente supuestamente está apreciando una belleza, o no sé qué estará viendo ahí, pero es arte hoy en día. Y es más lamentable cuando hay mucha gente que va a ver una pared en blanco y más encima si se paga. Entonces, lo que yo quiero dejar con todo esto, que esta decadencia cultural basado en esta pérdida de la verdad objetiva de una realidad inteligible que pueda ser captada por la razón, una verdad la cual yo puedo adecuar mi razón a esta realidad objetiva. Lo que pasa hoy en día es que la realidad se adecua a mi subjetividad. En vez de yo adecuar mi mente a la realidad, sino es la mente la que se adecua a mi mente. Perdón, la realidad es la que se adecua en este caso a la mente. Y eso genera una amplia gama de subjetivismo, relativismo, diversidad de interpretaciones, pero lo que conlleva todo esto es la pérdida de los valores
objetivos, universales. No hay una realidad objetiva en todo esto y todo es meramente interpretativo y subjetivo. Eso es lo que yo quiero llevar a todo esto y eso es lo que está empujando esta crisis de valores que se está exacerbando, que está incrementando y eso está llevando al plano de la identidad y está llevando al plano del sentido de la vida. Bueno, sobre ese panorama, nosotros tenemos que entender qué es lo que es la batalla cultural. Nosotros tomamos como referencia un marco teórico, porque se habla mucho de la batalla cultural, pero yo para poder librar una batalla cultural tengo que entender en qué consiste dicha batalla. Yo no puedo librar algo que desconozco. Y para eso nosotros necesitamos un marco referencial. Ese marco referencial acá está con este autor, lo cual lo tomamos como un referente latinoamericano, y haciendo un gran trabajo con muchas publicaciones, debate en general. Y él tiene un libro que se llama La batalla cultural, un libro, por supuesto, extenso, casi 400 páginas, quito más, con una bibliografía muy extensa para poder establecer un marco referencial, para poder entender el contexto en el cual estamos hoy en día. Entonces yo, a modo de resumen, voy a dar a conocer en qué consiste esta batalla cultural para que podamos ir entendiendo qué implicancias tiene esto con la familia y principalmente con la familia que posiciona a Dios como centro. Bueno, lo primero que él parte con muchas premisas, pero lo primero es que se considera la cultura como un factor de poder hegemónico. Ya el poder no viene del Estado, de la estructura, del sistema, sino viene de la cultura. Y esto es netamente lo rastrea por Antonio Gramsci, quien le da un giro marxismo, en este caso clásico, y por eso con Antonio Gramsci se toma esta revuelta y este giro en el marxismo de pasar de lo económico a lo cultural, y por eso se habla de marxismo cultural, porque los cambios no vienen a nivel de sistema y de estructura, sino vienen a nivel de cultura. Y si yo quiero generar un cambio a nivel de sistema, tengo que modificar la cultura. Pero esa cultura está hegemonizada. Hay grupos de poderes que tienen el control de esa cultura. Y para eso nosotros, si queremos lograr un cambio estructural y de sistema, tenemos que subvertir la cultura, tenemos que revolucionarla. Y por eso eso fue un motor fuerte en los movimientos contraculturales que entendieron que la cultura es un factor de poder hegemónico. Y para eso yo tengo que subvertirlo, tengo que alterarlo, tengo que revolucionarlo en este caso, tengo que antagonizarlo, tengo que fragmentarlo, ponerlo en conflicto. ¿Para qué? Para poder apropiarme nuevamente de la cultura, porque es un factor de poder hegemónico. Ahora, ¿por qué es un factor de poder? Porque la cultura, a través de los contenidos que subyacen o que le dan sentido, significados a los elementos constitutivos, permean nuestra forma de ver y de interpretar el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo cambio una creencia, cambio la forma de ver el mundo. Y al cambiar la forma de ver, yo genero un cambio de paradigma, y al generar un cambio de paradigma, genera un cambio conductual y de estilo de vida. Y al generar esos cambios en la cultura, genera un cambio de sistema. Es como un cambio de mentalidad en pocas palabras. Pero para eso tengo que hacer un gran trabajo, porque si yo desde temprana etapa me forman con una tradición, por ejemplo, judío-cristiana, me hacen creer que Dios existe y me formo en base a esa creencia, esa va a ser mi forma de ver el mundo. Un mundo creado con un propósito, entregan un espíritu, un alma, vivo de acuerdo a ciertos principios, ciertos valores. Ahora, si eso yo lo cambio, esa forma de ver el mundo, yo voy a generar un cambio paradigmático. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la cultura, a través de sus elementos constitutivos, generan una influencia significativa en nuestra forma de ver y en nuestra forma de comportarnos en sociedad. Si yo tengo control de eso, voy a tener un control dominio de las mentes y por ende un dominio de los comportamientos y las conductas sociales. Ahora, yo entendiendo eso, la cultura como un factor de poder, bueno, yo tengo que apropiarme de la cultura. Y para apropiarme de la cultura, tengo que dominar y disputar los elementos constitutivos de la cultura. Y aquí empieza la batalla cultural en sí, en esta disputa por las creencias, por los principios, por los valores, por los hábitos, por las tradiciones. Entonces, si yo quiero disputar estos elementos constitutivos, yo tengo que utilizar los medios que transmiten esos elementos constitutivos. Entonces, ¿qué es lo que busco yo como factor de poder hegemónico, de dominio? Es dominarlo, pero para poder dominar tengo que disputarlo, y pero para poder disputarlo
tengo que apropiarme de los medios que transmiten esos elementos constitutivos. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que apropiarme de los medios, por ejemplo, las escuelas, las universidades, las artes, las iglesias, la misma familia en general. Todos esos medios son vehículos de transmisión cultural. Entonces, si yo quiero tener una hegemonía cultural para poder tener un control y un dominio, en este caso, del sistema y de la estructura, yo tengo que apropiarme de dichos medios también. Ahora, la pregunta es, dentro de todo eso y entendiendo este pantallazo en torno a la batalla cultural que propone Agustín Laje, ¿cuál es el medio fundamental para poder transmitir estos elementos constitutivos culturales? Uno de los medios fundamentales por excelencia es la familia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta batalla cultural? Primero, hay una disputa en base a estos elementos constitutivos, en base a las creencias, los principios, los valores. Hay una disputa por los medios de transmisión, en este caso, los medios de comunicación, las universidades, las escuelas, las iglesias hasta hoy en día. Bueno, todo eso está en un plano de batalla cultural que responde a una guerra ideológica y que ya es de carácter global, que tiene relación con la forma de ver y de interpretar el mundo, que tiene relación mucho con nuestras cosmovisión, principalmente con la cosmovisión judeocristiana y con las cosmovisiones que han fundado, en este caso, Occidente. ¿Por qué? Porque se busca un nuevo orden y ese nuevo orden, en todos estos elementos, ya sea en guerra ideológica, de cosmovisiones, con los elementos de la batalla cultural, es poder buscar un cambio antropológico. ¿Qué quiere decir eso? Es poder buscar un cambio en el ser humano. Entonces yo para poder llegar al ser humano, para poder tener, en este caso, una influencia directa, ejercer un poder directo, yo tengo que llegar sin elementos o medios que me lo entorpezcan. Entonces, si yo veo que quiero generar un cambio en las personas, un cambio en el ser humano, un cambio de mentalidad, yo tengo que apropiarme de los medios que forman al ser humano. Y uno de los medios principales que se torna como una piedra de tope para toda esta batalla cultural y todas estas influencias que hay hoy en día viene siendo la familia. Entonces, ¿nosotros qué consideramos de la familia? Primero, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que es el núcleo que le da estabilidad y cohesión a la sociedad en sí. Ahora ese núcleo está siendo cuestionado, pero la familia es reconocida como la primera institución social. Es el primer grupo humano donde la vida se recibe, se cobija, se forma, se nutre. La familia viene siendo el primer grupo humano, el primer contexto donde se forman los individuos desde su más temprana etapa. Los futuros ciudadanos se forman en dicha familia y por eso es reconocida como la primera institución social, no la segunda, sino la primera institución. Y por eso es muy importante la familia. Ahora, esa familia, por supuesto, tiene funciones importantes en esta batalla cultural porque la familia tiene una de las funciones principales que es ser un medio de transmisión. La familia es la que forma y la que socializa todos estos elementos constitutivos culturales. No es la escuela es un complemento de la familia. La familia es donde se forman las identidades, donde se adquieren los conocimientos fundamentales para la vida, donde se adoptan las creencias, donde se cultivan los valores y después todo lo que se forma en el seno familiar se extienda a la sociedad. Eso es lo que entendemos nosotros por orden social cuando consideramos a la familia como núcleo y como primera institución y el resto de las instituciones están para poder resguardar y proteger a la familia como primera institución. Por eso muchas veces en las constituciones se considera la familia como núcleo y es deber del Estado y de la sociedad prestarle protección y resguardo como primera institución. ¿Por qué? Porque tiene una función importante con las futuras generaciones y por ende con los futuros ciudadanos. Ahora, esa familia, por supuesto, tiene una base. Esa base constituye con elementos constitutivos de la cultura, con las creencias, los principios y los valores, y por supuesto la familia se desprende de nuestra naturaleza humana, de nuestras características, de nuestras condiciones. Por eso la familia también se considera como un elemento natural. ¿Por qué? Porque se funda en nuestras propias necesidades, características inherentes de la naturaleza humana. No es una invención social, cultural, sino emana de nuestra propia naturaleza, de nuestra necesidad de establecer lazos, de establecer vínculos, de establecer afectos. Nosotros por naturaleza tenemos una naturaleza social, entonces todo eso emana la familia de la misma naturaleza humana.
Ahora, entendiendo esa importancia que tiene la familia, hay sectores en este contexto, organización, institución y movimiento, que lo que único buscan es socavar a la familia desde sus bases, de construir todo su contenido, lo que funda una familia, en este caso sabiendo que la familia, principalmente en Occidente, tiene raíz judeocristiana. Vamos a deconstruir ese contenido y lo que vamos a buscar como última instancia es poder abolirla como núcleo. Eso es por un lado, por eso la familia en este contexto se torna en un objeto de lucha, donde tenemos por un lado estos grupos que buscan socavar, deconstruir y abolir la familia, pero por el otro lado tenemos otros grupos, en el cual estamos nosotros, el cual está el proyecto de Unidos por la Familia, que busca promover, fortalecer y defender a la familia. Entonces aquí se genera una batalla cultural en torno a la familia, porque la familia viene siendo el vehículo o el medio principal para poder edificar una cultura. Entonces, si yo me apropio de la familia o deconstruyo la familia o voy a abolir a la familia, prácticamente yo estoy apropiándome o sacando de lado este medio fundamental de transmisión de principios, de valor y de creencia. Ahora, por otro lado, ya no es tan solo la familia un objeto de lucha, sino también se torna la familia en una piedra de tope. ¿Por qué? Porque los estados o cualquier organismo internacional no puede ejercer su poder de manera directa e inmediata sobre los futuros ciudadanos. ¿Por qué? Porque tiene que mediar con la familia, no puede pasar por sobre la familia. Por eso la familia, en este caso como primera institución, para estos organismos que quieren tener un ejercicio de poder directo, que quieren influenciar directamente a los futuros ciudadanos, en este caso tiene que mediar con la familia, no la puede pasar a llevar. Por eso es muy importante reconocer y defender a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y como primera institución social. Entonces la familia, en este sentido y en este contexto, también se torna en una piedra de tope. Ahora, dicho eso, lamentablemente hoy en día se están socavando los fundamentos de la familia, se está buscando suplantar sus funciones formativas y socializadoras. Hoy en día se le está dando mucho protagonismo a la escuela y por supuesto la finalidad de todo esto es poder sacar a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y después voy a dar un ejemplo de lo que pasó en Chile con la propuesta de una nueva constitución donde la familia dejaba de ser el núcleo fundamental de la sociedad. Ya no se reconocía a la familia como. ¿Cuál es la intención que había detrás de esa agenda o ese proyecto constituyente de sacar a la familia como núcleo fundamental de la sociedad? La actual constitución que todavía nos rige reconoce a la familia como núcleo fundamental, en donde el Estado tiene que brindarle protección y resguardo. Bueno, tenemos a la familia, la importancia de la familia en todo esto, no tan solo en el contexto de batalla cultural, sino también hay un trabajo pendiente que queda por hoy en día con la familia. Lamentablemente hoy en día la familia, si queremos trabajar en favor de la familia, no es tan solo en su defensa en este contexto, sino también tenemos que ayudar a la familia a poder superar los problemas que hay en su propio seno. Hoy en día, lamentablemente, la mayoría de las familias están viviendo con muchos conflictos y problemas. Violencia intrafamiliar, drogadicción, abusos, maltrato, negligencia, disfuncionalidades. O sea, hoy en día, lamentablemente, la familia está en un estado de vulnerabilidad con todos estos problemas. Entonces, si yo considero a la familia como piedra angular de la paz, por ejemplo, si considero a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, ¿qué pasa con la familia cuando presenta estos problemas en su propio seno? Cuando existen estos problemas en la familia, en su propio seno, se vienen a generar todas las consecuencias sociales que hay hoy en día. Y aquí entramos con otro tipo de problemas, porque los problemas que vemos a nivel social, drogadicciones, delincuencia, abusos, maltratos, lamentablemente gran parte de esos problemas se generan en el propio seno familiar. ¿Qué quiero llegar con todo esto? Que esto es un trabajo pendiente donde hoy en día la mayoría de las intervenciones que se están haciendo a nivel familiar lamentablemente no están dando resultados y no están dando respuesta a los problemas reales que está viviendo la familia hoy en día. Hay un quiebre entre familia y sociedad. De hecho, es más, muchos consideran que la familia es la madre de todos los problemas. Entonces, si nosotros eliminamos a la familia, prácticamente nosotros podemos solucionar los problemas sociales. ¿Por qué? Porque los problemas sociales se generan en la familia. Bueno, el punto es que en todo esto, cuando se generan estas consecuencias sociales y estos problemas, se generan ciertos factores de riesgo. ¿Qué quiere decir esos factores de riesgo? Como son todo lo que tiene relación con la delincuencia,
violencia, la drogadicción, el narcotráfico, es el entorno en el cual está la familia hoy en día inserta. Entonces la familia, al tener estos problemas en su propio seno, queda debilitada, queda fragmentada para que estos factores que hay en la sociedad incidan y agraven aún más los problemas que hay en la familia. Por ejemplo, un niño que crezca con violencia, que vea a sus padres con drogadicción, alcoholismo, un niño que crece sin afecto, sin amor, sin normas, sin límites, ese niño está en un estado de vulnerable, va a salir a una sociedad con un entorno violento y lamentablemente ese niño va a terminar llenando de lo que no llena en la familia, lo termina llenando en la sociedad y lamentablemente termina siendo absorbido por lo que le provee su entorno. Entonces, esa es la triste realidad que estamos viviendo hoy en día y muchas familias lamentablemente están en esta situación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Por supuesto, es levantar los factores protectores, fortalecer a la familia. Si nosotros utilizamos como ejemplo, en este sentido, el cuerpo humano, si el cuerpo humano nosotros fortalecemos nuestro sistema inmune, nuestras defensas con ejercicios, vitamina, una vida saludable, nosotros por supuesto vamos a estar con una buena salud y vamos a estar menos propensos a cualquier factor de riesgo ambiental para poder enfermarnos con virus, bacterias en general. Bueno, la familia es lo mismo. Si yo quiero prevenir a la familia, ahora, no tan solo con factores de riesgo que son de carácter social, económico, sino con factores de riesgos ideológicos, culturales, como son la ideología de género o todo esto que anda purulando en la sociedad, bueno, yo tengo que fortalecer a la familia desde su propio seno para que no caiga en estos factores que hay en su entorno social. Para eso yo tengo que abordar y tratar los problemas de raíz. Si yo no trato los problemas de raíz, es difícil que yo pueda solucionar los problemas de la familia. Y si yo no soluciono los problemas de la familia, difícilmente puedo solucionar los problemas que hay en la sociedad. Y cuando hablo de abordar y tratar los problemas de raíz, quiere decir de poder trabajar los fundamentos de la familia, de dónde se origina una familia. La familia comienza originándose en la relación sexual entre un hombre y una mujer. Desde ahí se ve la vida, desde su más temprana etapa. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que empezar a intervenir y a tratar. Mientras más temprana etapa, desde su base, de donde se origina, de donde se concibe la vida humana, esos son los fundamentos que nosotros tenemos que abordar y tratar para solucionar los problemas de raíz. Bueno, lamentablemente, esto es netamente una mirada de intervención. En mi área, por supuesto, por ejemplo, yo soy de profesión trabajador social y, por supuesto, tuve la experiencia de poder trabajar con todas estas problemáticas y lamentablemente los programas de intervención en los cuales yo estaba adherido no tratábamos estos problemas de raíz. Entonces los problemas seguían incrementándose, seguían exacerbándose y seguíamos manteniendo los problemas sociales porque no se abordaban los problemas de raíz. No habían intervenciones eficientes y a la vez también se generaba un gasto tremendo social, principalmente un gasto económico. Bueno, lamentablemente también ya la familia con todos estos problemas, en este contexto de batalla cultural, está viviendo dos procesos que son letales. Por un lado, está viviendo un proceso de desvalorización, una desvalorización que quiere decir una disminución de su valor, ya sea como idea, familia como idea propiamente tal, una idea que emana de nuestra propia naturaleza humana y una idea de familia también que tiene relación a como institución, como primera institución social. Hoy en día se está minimizando ese valor. Hoy en día, lamentablemente, se habla mal de la familia, hay una percepción, una valoración negativa en torno a la familia. Hoy en día, si ustedes escuchan a cualquier persona, lo complicado que es tener familia, que los hijos son caros, que hay muchos problemas, todo es negativo. Hoy en día, lamentablemente, hay una percepción y valoración negativa que inclusive acusan que la familia, el tener hijos, son unos responsables con los problemas que hay con el cambio climático. Hoy en día se acusa a la familia que los problemas que hay a nivel global con la crisis climática o el cambio climático es prácticamente por culpa de que nosotros estamos teniendo muchos hijos, estamos sobrepoblando la población. Entonces, en ese sentido, hoy en día, ¿cuál es el llamado desde esa perspectiva? A no tener hijos, a no procrear, en este caso, a no formar ese tipo de familia. ¿Por qué? Para poder, en este caso, mejorar la situación climática o no tengamos hijos para poder reducir la pobreza. ¿Para qué vas a traer hijos al mundo si el mundo está mal? ¿Para qué vas a traer hijos al mundo si va a vivir en la pobreza? ¿Para qué traer hijos al mundo si el clima lo está empeorando? La plaga humana, porque así nos llaman hoy en día, plaga humana. Entonces, para algunos ecologistas,
Lo mejor es que no existan humanos en el mundo para que el mundo pueda vivir en su pleno estado de armonía. Bueno, cuando hay esa percepción o valoración negativa a la maternidad, a la paternidad, al tener hijos, a todo eso, ¿qué es lo que pasa? Esa influencia se le resta importancia a la familia. Si a mí me hablan todo el día que la familia es negativa, es mala, ¿para qué tener hijos? ¿Para qué casarse? La maternidad duele. Si a mí me llenan con todo eso, lo que voy a ir generando es restando la importancia a la familia. No me van a dar ganas e interés de querer formar familia. Y ese es otro problema porque no hay incentivo, no hay motivación de querer formar una familia por un lado, no hay un deseo real y por el otro lado tampoco no hay interés de conocimiento del por qué la familia, por qué es importante la familia, por ejemplo. ¿Cómo surge una familia? ¿Por qué nosotros impulsamos el formar familia? Entonces, si yo no tengo conocimiento del propósito, del por qué formar una familia en este caso, por qué tener hijos, por qué casarme, el casamiento no es un capricho religioso, sino es para poder establecer un compromiso que le va a dar estabilidad, en este caso a los hijos, de ver a sus papás en este caso juntos y con un compromiso. También eso contrae una obligación legal frente al Estado para que después en caso de si hay alguna disolución, los hijos no paguen las consecuencias. Entonces, hay muchas cosas que nosotros también tenemos. Si queremos revertir esta desvalorización, tenemos que cambiar la valoración que hay hoy en día con la familia, hablar bien de la familia, resaltar su valor, su importancia, darle propósito, argumentos para que eso despierte el interés y la gente también no tan solo tenga el deseo de querer formar familia, sino también adquiera los conocimientos del por qué y para qué formar una familia. Por el otro lado, lamentablemente, la familia está viviendo un proceso de desfundamentación, se está desfundando, socavando, minando sus bases, los cimientos que fundamentan una familia, y hoy en día se están debilitando todos estos cimientos, todas las creencias, los principios, los valores, se están poniendo en cuestionamiento y a la vez también se están deconstruyendo todos los contenidos que hay en una creencia, en un principio y un valor que sostiene a la familia. Entonces, cuando se genera todo esto, lamentablemente la finalidad que tiene es abolir a la familia. O sea, si yo la desvalorizo desde su más temprana etapa, las futuras generaciones no van a tener criterios para poder formar una familia. ¿Por qué? Porque va a estar desincentivado, no va a estar incentivado eso. Va a haber un desincentivo en torno al tema de familia. Hoy en día hay muchos países que están teniendo una crisis demográfica, una tasa baja de natalidad, que están pidiendo por favor que vuelvan a tener hijos. Caso de Corea, por ejemplo, ha invertido más de $200 millones para poder incentivar el que tengan hijos. ¿Por qué? Porque está pasando por una crisis demográfica. O sea, hasta ese punto es importante el tener hijos para la estabilidad y la seguridad social. Pero lamentablemente hay tendencias ideológicas que lo que único que tienen como finalidad es abolir a la familia y no hacer el llamado a formar familia y a tener hijos y a formar desde su más temprana etapa a los futuros ciudadanos desde el plano familiar. Lamentablemente en este contexto no es tan solo la familia, sino también ya estas agendas identifican dónde pasa este canal de socialización, porque podemos ver que el contexto de batalla cultural, una de las cosas fundamentales son los elementos constitutivos de una cultura y los medios que transmiten esos elementos. Y si bien sabemos que la familia tiene un rol fundamental en transmitir estos elementos, ¿dónde pasa esa transmisión? Esa es la relación entre padres e hijos. Es en esa relación fundamental donde hay la socialización, donde los padres dan, transmiten estos elementos, transmiten las creencias, los principios y los valores para que los hijos puedan recibir y responder a lo que los padres le transmiten. ¿Qué quiere decir eso? Que interioricen. Y es ahí donde los hijos, en base a esa relación, es donde adquieren los hábitos, las costumbres, las tradiciones, las actitudes, los comportamientos, las creencias, es donde ahí se configura la cosmovisión y ahí es donde se traspasa de una generación a otra la cosmovisión. Si yo quiero generar un cambio civilizatorio, tengo que cortar este flujo, porque no hay un traspaso generacional. Ahora, si yo también quiero hacer un trabajo a largo plazo, bueno, yo me apropio de esta relación y hago un traspaso de un trabajo a nivel intergeneracional. La izquierda entendió muy bien esto, el comunismo entendió muy bien esto, el trabajo que ellos realizan es un trabajo intergeneracional. A ellos no les interesa cambiar el aquí y el ahora, sino para ellos lo que les interesa es poder influenciar a los que vienen después. Ellos generan un trabajo, dejan instalados ciertas cosas para que después eso se vaya reproduciendo y vaya influenciando a las futuras generaciones, porque saben que el trabajo es a largo plazo y es a nivel intergeneracional. ¿Y dónde se da
ese trabajo a nivel intergeneracional es en esta relación. Entonces, cuando nosotros lo vemos de esa perspectiva, lamentablemente en esta relación de padre e hijo sufre dos cosas. Ya hablamos que la familia tiene problemas en su propio seno, entonces lamentablemente esta función de la familia de poder transmitir los principios, los valores y hacer que las tradiciones perduren de una generación a otra, no tan solo se da porque hay una interrupción de agentes externos que quieren socavar o debilitar esta relación, sino también lamentablemente esta relación está debilitada con negligencia, abuso, adicciones, violencia, faltas de norma, límites, carencia afectiva. O sea, si yo no tengo una adecuada relación con mis hijos, no les satisfago, ¿cómo me podría decir? O le doy cobertura a lo afectivo, por ejemplo, no entrego amor, no doy normas, no doy límites, esa relación prácticamente se quiebra. Y al quebrarse esa relación, yo no voy a poder transmitir esos elementos constitutivos de una cultura a la siguiente generación. O sea, la base que hay en todo esto es una base basada en el vínculo. Ese vínculo se construye en base a qué? En base a la relación de amor que tiene que haber entre padres e hijos. Porque en esa relación de amor entre padres e hijos, donde está la confianza, y en base a esa confianza es donde se transmiten estos elementos de una generación a otra. Si no hay amor, no hay norma, no hay límite, no hay expectativa y solamente hay maltratos, abusos, lamentablemente no va a haber una transmisión de una generación a otra. Y esos son los problemas que estamos teniendo hoy en día en el plano familiar. Esos son los problemas que estamos teniendo hoy en día a nivel social, porque lamentablemente en esta relación está pasando el problema. Ahora, a esto se le suma el proceso de desfundamentación. Hoy en día se pone en cuestionamiento esta relación. Esto es lo que pasó en el Mayo francés. Se puso en cuestionamiento la relación padre-hijo, donde se cuestionó la figura de autoridad de los padres, principalmente del padre, la figura masculina. Hoy en día, ¿qué es lo que se está haciendo? Hoy en día se cuestiona la autoridad de los padres. Ahí viene el famoso tema de la patria potestad, en este caso, donde yo quito esa autoridad de los padres frente a mis hijos. Los hijos toman un rol protagónico y que se extrapola, se extralimita el tema de sujeto de derechos, autonomía progresiva, donde déjenlo porque él tiene derecho. Usted como padre no puede vulnerar los derechos de sus hijos, déjalo que crezca porque tiene autonomía progresiva. Entonces, el problema que hay en todo esto es cortar esta relación que ya viene debilitada, pero lo que hace esta desfundamentación en un contexto de batalla cultural, de poner en contra al padre con el hijo, en un colegio donde la palabra del profesor tiene más valor que la que tiene un padre. Entonces, si yo tengo confianza con mi hijo tiene confianza en mí, entonces mi hijo le va a creer más a lo que yo diga a lo que puede decir un profesor. Pero si no hay confianza y se corta esta relación, mis hijos a quién le van a hacer caso. En esta acción de dar y recibir, mis hijos van a estar siendo receptores de qué, no de los padres, sino va a estar siendo un receptor de lo que la sociedad le da. ¿Y qué es lo que le da la sociedad en este caso? Porque los hijos desde su más temprana etapa están en una posición receptiva de recibir lo que le dan. Pero la pregunta es qué se le está dando en este caso y cuál es la responsabilidad o el deber de los padres de poder velar de lo que se le está dando a sus hijos. Por eso hay que tener mucho cuidado hoy en día con todos los medios de comunicación, de cómo también se están formando mis hijos, qué están recibiendo de contenido. Por ejemplo, yo doy un ejemplo con mi hija tiene 10 años y nosotros les controlamos los contenidos. Antes de que ella vea una caricatura animada, nosotros lo revisamos previamente porque sabemos los contenidos que le están transmitiendo hoy en día a los niños. Entonces somos el primer filtro nosotros, porque con ese contenido que les transmite una caricatura es como van a estar configurando su forma de ver el mundo. Ahí se está introduciendo una forma de paradigma, una creencia, un principio, un valor. ¿Por qué? Porque está el contenido detrás de todo eso. La pregunta es qué contenido se está transmitiendo hoy en día para nuestras futuras generaciones, que van a ser futuros ciudadanos. Bueno, el punto es que hoy en día todo eso también se corta, se entiende la importancia de la relación de padre-hijo, se entiende que el proceso de socialización es una interacción de dar y recibir. Entonces, si yo quiero intervenir en esta relación, yo tengo que cortar el flujo de dar. Y eso es lo que están haciendo lamentablemente hoy en día con los padres. En Chile también los padres se le quitó el derecho y el deber de educar a sus hijos, de elegir los establecimientos de sus hijos. Y eso hay que tener mucho cuidado. O sea, yo como padre, entonces, ¿para qué tengo hijos? Si no voy a tener el deber de educarlo y formarlo bajo mis creencias, bajo mis criterios. Después él va a ser mayor de edad y puede tomar sus decisiones, pero va a venir con una base de criterios formados que yo le voy a transmitir desde su más temprana etapa.
Entonces, para ir cerrando ya, lamentablemente, hoy en día, a nivel problemático, la familia, tanto a nivel familiar, a nivel individual, está con conflictos y problemáticas en su propio seno y está viviendo con todo este proceso de desvalorización y de fundamentación de sus bases. A nivel individual hay muchos conflictos y problemáticas individuales y hoy en día ya hay una deconstrucción de la naturaleza y de la identidad humana. No sabemos quiénes somos, tiene implicancias. Hoy en día los individuos tienen problemas de depresión, de estrés, ideaciones suicidas, conflictos emocionales, adicciones, etcétera, y más encima se lo suma todo este proceso de desconstrucción de su propia naturaleza. No sabemos si son hombres, si son mujeres, si son muñecos. Hoy en día las personas ya no siquiera se cambian de género, sino también de edad. Y aquí podemos tener este ejemplo, ya ni siquiera soy un ser humano, soy un perro, o sea, hay una deconstrucción total de nuestra propia identidad. Ya, esto es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, esto es lo que se está transmitiendo, lo que se está validando y legitimando, y esto, nuestros hijos están creciendo con todo ya esto a la vista. A nivel familiar, la familia no tan solo está viviendo episodios de violencia, adicciones, maltrato, abandono, negligencia, sino también está viviendo todo este proceso de deconstrucción donde prácticamente hoy en día, como no hay criterio, no hay realidad objetiva en torno a la familia, entonces yo me puedo casar con un muñeco, me puedo casar con un muñeco de trapo, con una muñeca inflable, con un androide, con un árbol, hasta conmigo misma. Bueno, ustedes pueden ver todo esto. Hoy en día ustedes se meten a revisar las noticias, esto es lo que está pasando hoy en día. Todo esto es por un proceso de desfundamentación y de construcción del contenido de lo que es familia. Entonces, para cerrar, ¿cuál es el papel de la familia centrada en Dios? Y esto es lo que vamos a ver. Primero, es poder exaltar su centralidad en Dios y orientarse a cumplir con las expectativas de la creación, que eso lo vamos a ver, dónde se arraiga esta visión y que eso implica cultivar la relación con Dios. Nosotros tenemos una identidad, una esencia identitaria que es ser hijos o hijas de Dios. Tenemos una dimensión espiritual la cual tenemos que cultivar. Tenemos que trabajar nuestra formación de carácter de manera integral. Tenemos que trabajar lo que tiene relación para la preparación para la vida matrimonial y familiar. Todos estos son elementos que hoy en día están siendo cuestionados, socavados y están siendo quitados de lado. La familia hoy en día se tiene que convertir en esta escuela del verdadero amor, en una escuela también que aluda a la piedra angular de la paz. Nosotros esta visión tenemos que hacer asentar una base sólida de creencia, principios y valores universales en el ámbito cultural para darle consolidación y superar esta crisis de valores, superar el relativismo cultural. Tenemos que fortalecer a la familia desde sus bases con esta visión. ¿Para qué? Para poder reducir los problemas que hay en su propio seno, para poder contrarrestar los factores de riesgo que hay en su entorno, principalmente ideológicos, y por supuesto el papel que tiene la familia centrada en Dios es por poder convertirse en un factor común de unidad y de trabajo a nivel interdisciplinario e intersectorial. ¿Qué quiere decir eso? Que la familia, si nosotros consideramos el valor que tiene, la familia perfectamente puede recibir apoyo de la psicología, antropología, sociología, filosofía, de la misma ciencia, neurociencia, puede generar un trabajo interdisciplinario, incluyendo el papel que tiene la religión para poder exaltar la apertura a de la trascendencia y un trabajo intersectorial, porque esto es un trabajo que tiene que movilizar a toda la sociedad si yo considero a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Ahora, el papel de la familia centrada en Dios es poner a esa familia como núcleo, es poner a Dios como centro. Así que muchas gracias. Estamos.